Muy buenas tardes a todos mis amigos de Custos Veritatis. Les saluda el padre Luis Chumpen Tamariz de los Oblatos de San José, ¿no? En esta tarde. Y tengo como invitado una vez más a Rafael Aita, capitán Perú, que está con nosotros para tocar un tema que ha dado mucho que hablar en estos últimos días, pero no nos vamos a referir a un personaje, sino simplemente a un fenómeno que tiene mucho lugar aquí en nuestro país, ¿no? Desde hace mucho tiempo, que es el caudillismo, ¿no? Entonces, quiero dar la bienvenida a Rafael. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Konnichiwa. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien, pues con una introducción muy peculiar, pero al mismo tiempo muy pertinente. Así es. Me voy a hacer una oración pequeña, encomendándome a María Santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Rafael, ¿qué tal? Vamos a iniciar, a ver, preguntándote qué cosa es el caudillismo. A ver, para poder adentrarnos, ¿no? en este tema. Sí, como no, el caudillismo pues es esta tendencia, esta admiración por el líder, por el seguir a una persona antes que a un proyecto político, que a una idea, que a un plan, sino simplemente la fascinación por la persona. Y esta ha sido pues una característica del Perú, especialmente del Perú republicano desde sus inicios, donde encontramos este, esta fragmentación por los líderes, ¿no? El Perú inicia su vida republicana fragmentado, confrontado entre facciones que no seguían un plan, un proyecto nacional, sino simplemente seguían distintas personas, distintos líderes, distintos caudillos. Y esto se ha ido repitiendo en nuestra historia paulatinamente, al punto que podemos decir que los años realmente de democracia han sido pocos, ¿no? El mayor número de años en democracia, en los 200 años de la historia republicana, hemos tenido un máximo de 25 años seguidos de democracia. Y de ahí siempre ha venido pues algún golpe, ha venido algún militarismo que ha caracterizado tanto al Perú y que de alguna manera nos muestra esta fascinación que tenemos los peruanos por de cuando en cuando a la mano fuerte, ¿no? Al puño de hierro, que ponga orden, que tome decisiones, y eso hace pues que incluso estando en democracia, los mismos partidos no lleguen a cuajar. Y encontramos pues que la gente termina votando más por el político, por la persona, que por su idea, que por su partido, que por su plan. Y eso hemos visto reflejado incluso hasta las últimas elecciones y muy probablemente lo vemos también en el 2026. Exactamente, lo que quiero tocar, bueno, quiero retomar lo que vimos, ¿no? En el programa pasado que tuvimos acerca de las independencias, ¿no? Ujú. Y tú mencionabas más o menos que en la parte sur del Perú desarrollaron este tipo de idea. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con las independencias porque tenían como referencia la monarquía, ¿verdad? Así es. Sí, esta es una idea que no solamente es mía, sino tenemos distintos autores que se han pronunciado acerca, ¿no? del monarquismo en el Perú y especialmente en el sur del Perú.
y de repente deberíamos partir del primero de ellos por José de San Martín, ¿no? San Martín tenía la convicción que el Perú tenía que ser una monarquía. Incluso manda una misión llamada pues la misión García del Río Parocien, para buscar a un nuevo rey para el Perú, un príncipe europeo que pueda fungir como rey del Perú, porque él estaba convencido que el Perú no iba a funcionar como una república, que necesitaba que el Perú había estado tan acostumbrado a a las estructuras monárquicas, incluso pues desde antes del virreinato, ¿no? Y incluso antes desde los incas. Siempre hemos estado acostumbrados a curacas, acostumbrados a incas, acostumbrados a reyes y virreyes, ¿no? Y para esto quiero citar precisamente una frase de Ignacio Moreno que pronunció en 1822 y que nos va a esclarecer bastante este asunto, que decía, en el Perú jamás se ha conocido otro gobierno que el monárquico. El pueblo se ha habituado por la serie de tantos siglos a la obediencia a los reyes, a las preocupaciones del rango, a las distinciones del honor, a la desigualdad de fortuna, cosas tan incompatibles con la rigurosa democracia. No hay entre ellos todavía que no refresque continuamente la memoria del gobierno paternal de los incas. Pretender, pues, planificar entre ellos la forma democrática sería sacar las cosas de sus quicios y exponer al Estado a un trastorno. Y el tiempo creo que le terminó dando la razón a Ignacio Moreno, porque el Estado republicano sufrió un trastorno que no se ha recuperado hasta el día de hoy, al punto que no podemos consolidar partidos, una democracia sólida, instituciones, y que al final pienso de que el caudillismo es precisamente un producto del despojo del monarquismo. Cuando un pueblo que es monárquico le quita a su rey, se termina volviendo caudillista, ¿no? Porque el caudillismo es la sombra de la monarquía. Entonces, es como si todavía siguiéramos buscando esa figura paternal que se ve en los incas, así que San Martín se dio cuenta, ¿no? Por eso San Martín creo que muy claramente y muy agudamente buscaba que el Perú continúe como una monarquía. Y esto, bueno, ya hemos citado este texto y podríamos continuar con otros autores hasta llegar a Flores Galindo. Un autor que incluso es de izquierda, ¿no? O sea, esta no es una idea propia de la derecha, pero Flores Galindo, en su libro, Buscando un Inca, también nos afirma más o menos lo mismo que dice Ignacio Moreno. Nos dice que en el Perú todavía la sombra del Inca llega hasta nosotros. Y la sombra del Inca debería ser pues el líder de mano fuerte y de cetro de hierro. Entonces, pues lamentablemente parece que esto, incluso lo vemos como dices recientemente, en el caudillismo que han logrado presidentes republicanos. Ahora último lo hemos visto con Alberto Fujimori y cómo ha salido gente, pues, pero buscando a la persona. Su funeral parecía, no tenía nada pues de diferente que se los da a los monarcas europeos, ¿no? Parecía el funeral de algún rey europeo.
Y esto nos hace ver de que de alguna manera el Perú todavía está buscando esta figura monárquica, incaica, que venga y ponga orden. Eh, Podríamos también decir que dentro de lo que implica la religión parece que también tuvieran esta búsqueda, ¿no? Porque te cuento mi experiencia. Cuando trabajaba por la selva, bueno, aquí también estoy en el Ande, ¿no? Pero una vez fui de visita a una comunidad nativa, bueno, fui de desapercibido, solamente fui porque me invitaron a ver el deporte y se apareció el Apu y me dijo, padre, la próxima avísenos que viene para recibirlo con los honores respectivos o como debe ser, ¿no? Y yo, bueno, yo no, en ese momento no comprendía mucho su idiosincrasia y pues para mí era como voy a ver nomás el partido y nada más, ¿no? Pero para ellos que haya una autoridad, sea religiosa o política, para ellos era algo muy grande y querían recibirme bien. O sea, me dijeron, a la próxima padre que venga nos avisa para recibirlo bien. Ah, está bien, no se preocupe. Y de paso me pidieron que intervenga para que pudieran ayudarles con respecto al tratamiento de agua, ¿no? En esa zona. Pero bueno, pienso que va por ahí, ¿no? No sé si será como por esa idiosincrasia o porque simplemente tienen respeto a la autoridad, ¿no? Pero pienso que aquí en nuestro país hay bastante manifestaciones de este tipo de fenómenos, ¿no? No sé qué dices tú. Bueno, ahora que lo mencionas, sí he conversado, no solamente con sacerdotes, con párrocos. Bueno, todavía no lo he conversado con obispos, sería bueno saber su opinión, pero más de un párroco me ha comentado que sí es cierto que la filigresía les da un trato cortesano al párroco, Sí, ¿no? Eso, y no creo que tenga que ver con respeto a la autoridad, porque en otros países, claro, respetan a la autoridad, pero eso no significa un trato cortesano. Incluso algunos párrocos se quejaban y me decían eh, que les incomodaba que se les diera la razón en todo, ¿no? El famoso, el sí padre, así padrecito, lo que usted diga padre. Ya, pero usted qué dice padre, ya, hacemos lo que diga el padre. Y él decía, no, no, pero ustedes también decidan. Y no, era lo que diga el padre, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que eso está relacionado a esta figura del curaca, del poder, ¿no? Del que toma la decisión y el resto obedece. Esa figura a Perú hasta el día de hoy y que incluso lo vemos en los símbolos, ¿no? El simbolismo político es muy claro en este tema. Fijémonos en la última elección que gana Pedro Castillo y hace la toma de mando en Ayacucho. Y siendo él, pues porque ya lo dije, esto no es una cuestión ni de derecha ni de izquierda, sino trasciende y es transversal a todo el espectro político. Y Pedro Castillo mismo toma la presidencia en Ayacucho con un barayoc. Y yo me pregunto, ¿qué cosa más monárquico puede haber que tomar la presidencia con un cetro real, ¿no? Esto no es para nada republicano. Esto no sucede en repúblicas. Y aquí vemos ese anhelo, ¿no? Ese anhelo, pues, de volver a esta figura del Inca. ay, disculpen, se nos fue Rafael. Creo que está un poquito mal de la señal. Vamos a esperar que vuelva. Por mientras voy a saludar a los que están presentes. No, bueno, los que han escrito en los comentarios a Marta López Santos y Cristian Giancarlo Vargas Villanueva, ¿no? Ahora lo último que mencionaba Rafael, sí es muy interesante como cuando Pedro Castillo fue electo presidente, ¿no? Como él también utilizó, ¿no? Creo que Este no. objeto que es como una vara, lo dijo él en quechua, y que era todo un aparato monárquico, ¿no? Algo que obviamente para un comunista es inconcebible, pero utilizó esta figura, ¿no? Como para poder dar justamente, para poder estar acorde a la idiosincrasia, ¿no? Justamente del sur. Eso es lo que estaba comentando Rafael. Hay un problema de conexión, creo. Sí, creo que se fue el internet o estuvo Sí, fallando sí. el internet.
Sí, A ver, tu internet. confírmeme si me Sí, escucha. está bien. Sí, 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 se te escucha. Creo que fue tu internet, creo que por ahí se cortó, pero todo bien. Estábamos justamente en lo que tú decías, la vara que tenía Pedro Castillo el día de su toma de mando, ¿no? ¿Me escuchas? Ya, ya, sí, sí, ahora sí, ¿no? Sí, se perdió la conexión por un momento, ¿no? Em, pero sí, estaba precisamente diciendo esto, ¿no? Que en, cómo en las elecciones siempre hay este discurso recurrente de buscar al candidato que ponga mano dura, buscar al candidato que ponga orden. Entonces, al final, claro, vemos las elecciones de los últimos, bueno, de las que recuerdo, de los últimos 30 o 40 años, y siempre termina pasando a segunda vuelta los dos candidatos que tengan estos tintes, ¿no? Sea, ya dije, sea de izquierda o de derecha, pero que tenga el tinte más autoritario, el que diga que va a poner la mano dura, el que de repente tenga toda la energía de que es el que menos le gusta la democracia, El pero, que, pero el que que provea también, el que el que provea, el que regale. provea, el que regale, así es, ¿no? Y el que se vea como que el que va a poner orden. Y claro, esto sin tomar en cuenta además los momentos en donde se ha cerrado el Congreso, ¿no? Yo, bueno, en mis años de vida he visto tres cierres de congresos, el de Fujimori, el de Vizcarra y el de Pedro Castillo. Y todos fueron aplaudidos por una sectora de gente, en mayor o menor medida, pero siempre había alguien que aplaudía que cierren el Congreso. Y eso es algo que yo no me imagino en una república consolidada como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Yo me imagino pues que en Estados Unidos un presidente cierra el Senado y la gente salga y lo aplaude y diga, ya, por fin, eso era lo que necesitábamos. Pero en el Perú nos parece lo más normal del mundo y nos pasamos quejando al Congreso y que ya deberían cerrarlo. Y vamos, esto es ir directamente en contra de la democracia, porque la base de la democracia es la división de poderes. Entonces, ¿cómo la gente va a decir que quiere democracia y al mismo tiempo aplaude el cierre del Congreso? Cuando no puede existir democracia con un solo poder del Estado, ¿no? Entonces, acá también nos hace ver, nos hace dar cuenta cómo la democracia es como si fuera, o la república es como si fuera una camisa que no es de nuestra talla y que siempre de alguna manera nos incomoda y termina haciendo agua por distintos lados. El solo hecho que las próximas elecciones tengamos pues más de 20 candidatos, esa es muestra clara de caudillismo. Porque a mí nadie me va a engañar diciéndome de que en el Perú existen 20 posturas políticas. ¿No cree? A ver, ¿crees que existen 20 líneas de pensamiento política en el Perú? No, Imposible, ni de vainas. Entonces, el hecho de que existan 20 candidatos, o más incluso, eso nos demuestra que ya no se trata de democracia, ya que no están buscando votar por una idea, por un partido, por un proyecto. Están buscando votar por una persona, ¿no? El aventurero que dice, yo voy a salvar el país. Ah, ya, yo creo en ti, entonces voto por ti. Tu plan no sé cuál será su plan, pero yo creo que lo va a hacer bien. Y vamos, pues eso no es democracia, ¿no? sí, me pasaba cuando yo debatí un poquito con las personas que querían votar con Pedro Castillo y cuando les mostraba el proyecto les decía, pero es casi la misma ideología que tiene Sendero, o sea, y ellos no, tú eres fujimorista, tú eres keikista, que tú apoyas lo que hizo Fujimori, digo, pero no, yo no soy fujimorista, yo te digo las cosas como son y cómo está su proyecto, y tú estás votando por esto. Y claro, ellos se fijaban más en Pedro Castillo porque era un campesino, era una persona que venía de un colegio lejano, que ha salido y conoce, ¿no?, la realidad nacional y uno dice, pero no, pues, ¿a dónde?
y claro, votan por la persona, como tú dices. Y esto no es solamente propio de la izquierda, porque yo también pregunto entre la derecha, a ver, ¿cuál es la ideología del Fujimorismo? Hasta ahora nadie me responde cuál es su línea de pensamiento. Yo no sé cuál es la línea de pensamiento fujimorista, ¿no? Y es porque siguen a la persona. O sea, ya lo que diga la persona es su pensamiento. No hay una filosofía detrás, ¿no? Que yo puedo decir, oye, no, se está desviando de nuestro pensamiento original, nuclear. Y por lo tanto, o igual, podríamos decir con cualquier candidato, ¿no? Ya sea de izquierda, de derecha, de centro, tal vez, aquí tendría que ser la salvedad, sin ser yo aprista, pero tendría que ser la salvedad de que el APRA fue el que mejor logró consolidar una idea de partido político. Y aún así, a pesar que lo logró estructurar a nivel nacional, tú ves que la gente terminaba votando también o por Aya o por Alan, y cuando no se presentaba Alan, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaban todos los votantes apristas? Yo recuerdo que sin Alan, el APRA no llegaba al 5%. Entonces, a veces yo incluso debatía con apristas y les decía que más que apristas eran alanistas, porque cuando no estaba Alan ya votaban ya no votaban por el APRA. Y por lo tanto, incluso ahí siendo el APRA, pues quien tiene la mejor estructura política, te das cuenta de que igual siguen buscando más a la persona que al partido. Sí, un comentario, ¿no? Bueno, antes de leer el comentario de Sergio Díaz, justamente cuando, bueno, ahora que falleció unos días Fujimori, siempre han tratado de sacar más que todas las obras de él, y no la línea política ni el pensamiento político, siempre hay Así dos es. polarizaciones, ¿no? Un buen número, incluyéndome también que alaba, ¿no? Sus buenas obras, ¿no? Lo que hizo por el país, y otra gran parte que se va más contra los crímenes que cometió, bueno, que dicen haber cometido, y no se fijan tanto en la línea política que él siguió, ¿no? No sé si por ahí va la idea, ¿no? Totalmente. Es más, incluso dentro del mismo Fujimorismo, o incluso dentro al mismo Kenji le escuchaba decir, ¿no? Es el presidente que se puso los pantalones. Pues eso es caudillismo puro. Claro, sí. O decía, ¿no? Tomó las decisiones más difíciles de tomar. Claro, pues eso no es pensamiento político, eso no es línea política, eso es caudillismo, ¿no? Eso es buscar a la persona que diga, tenemos que hacer esto y se hace. Y todos ahí lo siguen. Más aún que tenía Entonces, mentalidad japonesa también. sí, ¿no? Entonces, y esto lo vemos tanto en la izquierda como en la derecha, ¿no? Lo vemos en Fujimori como en Velasco, ¿no? Lo vemos en Odría, lo vemos en Sánchez Cerro, lo vemos en Antauro. No Sí. importa si es un pensamiento hacia el libre mercado, es un pensamiento hacia el corporativismo de Estado, no importa si es un pensamiento hacia la estatización de los medios de producción, no, 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 eso ya ni se toma en cuenta. Es la persona, el líder que me favorece, que me identifica, que me va a reivindicar, que yo confío en él, que yo creo que él lo va a hacer bien. Y terminamos corriendo con igual fascinación, ya sea o ante el caudillo de izquierda o ante el caudillo de derecha. Y por eso que no nos sorprenda que sean las dos opciones que suelen terminar yendo a la segunda vuelta. Claro. Acá Sergio Díaz dice, todo el Perú adolece de la polarización y cree en las buenas intenciones, como si se tratara de validar a un rey, ¿no? Lo que decíamos. Claro, Y sí. Y otra cosa, él te hace una pregunta él también más arriba, aunque no es el tema, pero ¿consideras que el Perú hubiera funcionado mejor si se mantenía confederado con el Alto Perú? Bueno, wow. A ver, ¿cómo creo yo que hubiera funcionado mejor el Perú? Yo creo que el Perú sí debió iniciar con el plan de San Martín. El Perú debió comenzar como un reino, como una monarquía, en donde
de repente lo que se equivocó San Martín es en buscar un rey en Europa, y eso no cuajó en los Andes. Yo creo que si hubiéramos mirado hacia un descendiente inca que se le daba la corona y que hubiera reunido al mundo andino a su alrededor y al mismo tiempo hubiera agradado el proyecto de independencia de los criollos, hubiéramos surgido con un Perú más sólido, más unido y que no se hubiera fragmentado Bolivia. Entonces, recordemos que Bolivia declara su independencia en 1825, o sea, más o menos al año siguiente de la batalla de Ayacucho. Ya con, digamos, con república instituida y todo, ¿no? Esto con un rey no pasaba. Y tenemos el mejor ejemplo a nuestros vecinos. Así comenzó Brasil. Brasil comenzó como un imperio, ¿no? Con Pedro I, donde el rey de Portugal pone a su hijo como rey de Brasil. Le da la independencia a Brasil y pone a su hijo. Y, claro, ya conforme pasa el tiempo, se transforma en república. Pero ¿qué es lo que le permite esto? Le permitió conservar todo su territorio. Entonces, si me preguntan, ¿hubiera sido mejor permanecer con la Confederación Peruano-Boliviana? Yo creo que no hubiéramos necesitado una Confederación Peruano-Boliviana con un rey desde el inicio, porque hubiéramos sido como Brasil, que hubiera conservado todos sus territorios e incluso de repente, quién sabe, ampliarlos. Además, con una mayor estabilidad, ¿no? Porque recordemos que los primeros 20 años de la República Peruana fueron un desastre, fueron terribles fueron esos años. Tuvimos 9 presidentes en 20 años y 5 constituciones. Y esto pues es un caos, una acefalía total, descabezado estaba el Perú, no tenía rumbo. Cambiaban de constitución, cambiaban de presidente, se hacían la guerra entre ellos, se hacían la guerra con Bolivia, Gamarra le quería hacer la guerra a Bolivia, Bolívar nos declaraba la guerra por el norte con la Gran Colombia, se hacían golpes de Estado internamente, o sea, un desastre, un desastre. Y claro, eso terminó fragmentando al Perú, dividiéndolo, caída económica, pérdida de recursos y medios de producción. O sea, si nosotros vemos los gráficos económicos del PBI del Perú, que sacó el libro del BCR, luego de la independencia se va a pique la economía, ¿no? Entramos en un desfalco. Encima que teníamos que pagar los préstamos a Inglaterra, los empréstitos, o sea, cosas que no hubieran sucedido con una buena administración, ¿no? Con un rey que tome las riendas y diga, a ver, vamos a poner orden acá, vamos a manejarnos así, estas van a ser las fronteras del Perú, que ojo, mira, para que te das una idea nomás de lo que estoy diciendo, ¿tú sabes cuál fue el primer mapa republicano del Perú? El que hizo Ramón Castilla. Mm. No vas a encontrar otros mapas del Perú antes de Ramón Castilla. O sea, y mira cuánto tiempo estamos hablando luego de la independencia. Y eso, que el mapa de Ramón Castilla no tenía todos los límites cerrados. Y es por eso que Augusto B. Leguía, o sea, ya estamos hablando siglo XX, estamos hablando 100 años después de la independencia. Y 100 años después de la independencia, Leguía dijo, yo he recibido un país sin pellejo, refiriéndose a las fronteras, porque las fronteras son el pellejo de un país, ¿no? ¿Qué cosa es el pellejo? Es lo que divide lo de adentro que lo de afuera. Entonces, una frontera es como tu pellejo que mantiene lo de adentro adentro y lo de afuera afuera, ¿no? Bueno, para la época de Leguía no estaban delimitadas la mayor parte de las fronteras en la Amazonía, y ni siquiera con Chile, ¿no? Con la cuestión de Arica y Tacna. O sea, y es por eso que Leguía es el presidente que más territorio termina cediendo en la historia del Perú. Porque para cerrar las fronteras, ya bueno, ya, quédate con
quédate con toda esta parte de la Amazonía, pero ya, cerramos. Cosa que se debe haber hecho 100 años antes. Imagínate, o sea, 100 años de país en donde ni siquiera teníamos las fronteras listas. Y con Ecuador ni hablar, ¿no? Con Ecuador no la cerramos hasta los 90, hasta el Tratado de Itamaraty, precisamente con Fujimori. Y estamos hablando que ya, pues, más de 150 años de República del Perú. Entonces, esto no hubiera sucedido si el Perú comenzaba con una monarquía y que de repente en algún momento, igual que Brasil, hubiera dado paso a una república, pero de una manera más orgánica, ¿no? Una manera transitiva, no como se dio de forma abrupta cuando no estábamos preparados y que de repente hasta ahora no logramos todavía asumir el cambio a lo que es una república. Así es. Y sí se ven las consecuencias justamente en lo que es el caudillismo, ¿no? Y bueno, esperemos que en estas próximas elecciones, pues, las nuevas generaciones vean con otro matiz, ¿no? Las propuestas políticas o los candidatos que se presenten. ¿Tú crees que sería necesario que en este tiempo, en esta época, haya monarquía aquí en el Perú? ¿Crees que en algún momento se dé o Sí, simplemente... sí? no creo que se dé, pero sí lo veo necesario. Mm. Sí lo veo sumamente necesario por las características del Perú. Sin embargo, no considero que se debe dar una monarquía como la mayoría piensa que es la monarquía. Lamentablemente también esta idea tiene mucha resistencia porque muchos asemejan monarquía con esclavitud y con opresión y porque creen que la monarquía es la de los reyes franceses absolutistas previos a la Revolución Francesa. Y no, pues esa es la que mejor ha calado en el imaginario, pero existen muchísimos tipos de monarquía. Para empezar, está, por ejemplo, la monarquía compuesta, ¿no? Una monarquía compuesta es la que el rey eh, tiene, su poder reposa sobre príncipes o, en nuestro caso, sería curacas, que era como un poco el sistema del Inca que tenía también. Y es el sistema que se usó en el virreinato, reposando sobre los curacas. Entonces, y es también el modelo del Sacro Imperio Romano Germánico, en donde incluso los príncipes votaban por el emperador, ¿no? Los príncipes electores, lo cual me parece algo muy saludable también, ¿no? Creo que los visigodos también tenían ese sistema, si no me equivoco. Y también tenías ese sistema, ¿no? Y eso cuándo funciona? Eso funciona cuando el lugar, el país, es muy heterogéneo. Porque si te das cuenta, las repúblicas funcionan bien en lugares homogéneos, ¿no? Donde todos más o menos piensan igual, tienen la misma cultura, tienen pues la misma lengua, la misma historia, ¿no? Pero en lugares heterogéneos, en donde existen formas de pensar muy distintas y en donde existen incluso cada región tiene su propia cultura y tiene sus propias tradiciones, el querer homogenizarlos a todos no va a funcionar, ¿no? Y el poner a votarlos a todos, mucho menos. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? ¿Y qué es lo que creo yo que funcionaría en el Perú? Que cada etnia tenga un curaca que incluso puede ser su representante ante el Estado. Este es un modelo que se está aplicando en África, porque África tiene el mismo problema. África, los países también en África, los ingleses y los franceses armaron los países hacia la diabla. Entonces tienes países con etnias muy dispares. ¿Y qué es lo que han tenido que hacer? Cada etnia nombra a su rey. Y su rey es el representante de la etnia ante el Estado, que incluso puede ser una república, porque aquí en este modelo se combina la república con la monarquía. Entonces imagínate que el Perú tenga un presidente, igualito que ahora, tenga el poder ejecutivo con el presidente que se encarga de realizar los proyectos.
pero cada etnia que el día de hoy están abandonadas. Pero es que tú ves como me decía un amigo la otra vez que conversaba con él, me decía, en el Perú la ley no se aplica por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Porque ya tú ves que por encima de esa altura, cada pueblo tiene su propia ley, ¿no? Es por eso ves que de cuando en cuando sale una noticia, pues, quemaron a un alcalde, ¿no? Por corrupto. Y eso sucedió en Ilave, si te acuerdas, ¿no? Y El alcalde es corrupto, ¿no? Lo tomaron al alcalde y lo quemaron en la Plaza del Pueblo. aquí te Pregunta, hacen una pregunta. Ya, ahorita la contesto. ¿Alguien fue, alguien fue a la cárcel o alguien fue enjuiciado por eso? No, Nadie, pues, porque aplican su propia ley, aplican su propio sistema de justicia. Entonces ya, pues vamos a formalizarlo. Y ahí me dicen, ¿cómo asignarías a su curaca? No, pues es que yo eso lo haría con, con etnias que el día de hoy están abandonadas por el Estado, ya sea en los Andes o ya sea en la Amazonía. En la Amazonía surge el mismo problema y tal vez peor, porque tú ves que matan a sus líderes también muy seguido, lo cual es un drama, porque ellos mismos deben defenderse sin ayuda del Estado ante toda una serie de situaciones ilegales que degeneran en violencia y los terminan matando. Y ellos reclaman y dicen, oye, pero miren, ha muerto mi curaca, ha muerto mi líder, y el Estado no hace nada. Que puedan tener su propio curaca o su propio representante ante el Estado, con la facultad de poner orden, con la facultad de defender su patrimonio, porque esa es otra cuestión que está totalmente abandonada en el Perú. Por eso yo no creo que eso sirva para Lima Metropolitana, ¿no? A no claro. ser que sirva para los lugares de Lima, ya fuera de Lima Metropolitana, pero que están abandonados por el Estado. O sea, yo creo que este sistema funcionaría mejor a los lugares donde el Estado no llega. Claro, Porque tú ves toda una serie de huacas totalmente abandonadas, ¿no? Que sirven como quemaderos de basura. Hace unos años en Chiclayo se quemaron, en Lambayeque se quemaron los murales más antiguos de América porque estaban utilizando la huaca para quemar basura al costado y el fuego se pasó. La huaca de Ventarrón sucedió eso, ¿no? Entonces, tengan el deber de proteger el patrimonio, proteger su lengua. En el Perú existen pues más de 40 lenguas totalmente descuidadas y que cada día se pierden más números de hablantes, ¿no? Entonces, la capacidad de custodiar las lenguas, el patrimonio, las tradiciones, la cultura, o sea, todo lo que ahorita, la educación, todo lo que ahorita está abandonado en esas poblaciones. Y que al mismo tiempo, que lleven sus clamores y sus necesidades ante el Ejecutivo y que sirvan como representantes de su pueblo ante el Ejecutivo. Que todos ellos, que ese conjunto de curacas, forme una cámara en el Congreso, como una especie de cámara de lores. Y entre ellos se elija a un rey, que incluso puede ser rotativo, porque también existen las monarquías rotativas, como en Malasia. En Malasia existe eso, ¿no? También Malasia está conformado por varias etnias. Cada etnia tiene un representante, tiene un príncipe que cada 5 años asume la corona, pasan los 5 años y se la pasa al otro príncipe y así se la va rotando entre todas las etnias. Entonces, se forma esta cámara de lores que eligen a un rey y que incluso puede ser por un tiempo, y que el rey tenga la capacidad de custodiar todo esto y de cuidar las tradiciones, las lenguas, los principios, los valores a nivel del Perú. Y sea como una figura espiritual. Que ya, no, que reivindique, que nos dé todo lo que se está pidiendo a gritos, ¿no? Que se pide pues reivindicación,
que se pide pues que se reduzca la discriminación, o sea, todo eso ya se podría solucionar Incluso el terrorismo, teniendo una figura en el Estado que vele por esto. incluso Y, se evitaría el terrorismo, todo. y que la gente ya no lo tenga que buscar en un presidente. Pero es que un presidente no tiene por qué estar viendo estos temas. Que el presidente se dedique a ejecutar. Y por eso es ejecutivo, ¿no? O sea, un presidente no tiene que ver, pues, la sociología y la antropología de las distintas etnias del Perú, porque no está preparado para eso. Un presidente tiene que ir a hacer obras, construir, mejorar la economía, pero todo este otro lado, cultural, social, espiritual, el rey. Y el presidente se queda en lo ejecutivo y tú ya no tienes que estar votando por alguien, pues, que tenga que reivindicar los 500 años de colonialismo y vencer a la presión. No, no, eso no lo tiene que hacer un presidente, nunca lo va a hacer, están perdiendo su tiempo al buscar un presidente que haga esto, porque ni siquiera la ley lo deja. El presidente tiene sus funciones muy bien marcadas por la ley. Lo que pasa es que lo otro, que también es necesario, no hay nadie que lo haga. Y para mí, ese debería ser un rey elegido por esta Cámara de Curacas, que representen a todas las distintas etnias del Perú y que todos los peruanos se sientan y se vean representados ante el Estado, que esa es la mayor queja que existe el día de hoy. Que existen millones de peruanos totalmente abandonados por el Estado, no tienen salud, no tienen colegios, no tienen carreteras, no tienen al Estado presente. Entonces, ¿cómo también les pedimos pues que se sientan peruanos cuando los hemos dejado al abandono? Eso está totalmente mal. E históricamente lo han hecho ellos mismos. Entonces, dejémoslos que se organicen y que digan, ¿cuál es tu representante? Y él es el que va a velar por todo esto que necesitas. Claro. Y bueno, una acotación pequeña ya para pasar al final, ya que dentro de 5 minutos tengo que hacer una misa. Ah, sí. Todo lo que tú has dicho también lo he visto reflejado en las rondas campesinas, ¿no? Todo esto también del caudillismo lo he visto reflejado en las ¿Qué fue rondas lo que campesinas, funcionó contra el terrorismo? claro, y en las rondas que he Es, visto en la Amazonía. En mis 4 años que estuve allí, por ¿no? supuesto. Lo he visto, especialmente en la pandemia. Incluso no me dejaron entrar a un lugar queriendo llevar víveres. Me dicen, no, señor, usted no pasa. Ni la policía le hemos dejado pasar ni al alcalde, porque ellos eran autoridad allí y no querían dejarnos pasar. Por más que no tuvieran esas facultades, ¿no? Entonces no pasé, llamé a la persona que iba a recoger los víveres, pues los recogió y se los llevó adentro, ¿no? Porque así Bueno, han funcionado desde hace 5.000 años. así ha Entonces, funcionado ¿quiénes vamos y a ser nosotros para decirles no? Ahora ustedes se tienen que adaptar a una república y ustedes ya no van a tener ese poder y eso se va a encargar el gobierno de Lima. Estamos claro, locos, no va a claro. funcionar. Ahora, Rafael, de ahí para terminar, bueno, puede ser un poco polémico lo que te voy a preguntar, pero tú más o menos qué opinión has tenido, ¿no? Con respecto a estos sucesos últimos, ¿no? De la muerte de Fujimori. Yo no entiendo nada, no he entendido nada de lo que he visto y especialmente no entiendo por qué ha surgido tanta devoción y tanto calor humano cuando el sujeto ya está muerto ya. Mm, ¿Dónde estaba toda esta gente cuando se estaba discutiendo lo del indulto, cuando salió de la cárcel, cuando lo regresaron a la cárcel? Recordarás la época de PPK. ¿Dónde estaba esta gente? ¿No? O sea, para mí, sin ánimos ni de defenderlo ni de atacarlo, porque para mí un muerto ya lo juzgó Dios, entonces yo no tengo nada que decir ni a su favor ni en contra, pero si esta gente lo quería tanto y han salido masivamente a las calles, ¿no hubiera sido mejor que lo hagan en vida? Pregunto yo, ¿no? ¿No sería mejor que le muestren todo ese cariño en vida cuando lo regresaron a la cárcel en la época de PPK? ¿No le hubiera ayudado más? ¿No le hubiera servido más? Porque alguien que ya murió, en el fondo, ¿de qué le sirve? Pues, ¿no? Entonces, no estoy muy convencido
de estas muestras de cariño cuando ya pues son demasiado tarde para que el interesado las valore, ¿no? Claro, tienes razón. Muy bien, Rafael, te agradezco mucho. He querido abordar el tema así de manera amplia para no fijarme solamente en un personaje como Fujimori, porque bueno, sí, podemos tener muchas opiniones y ya han escuchado de todo en las redes sociales, así que ya no tiene el caso hablar, pero sí el fenómeno del caudillismo sí se ha visto allí en estos días, ¿no? Con Fujimori se va a ver en las elecciones y de hecho hay caudillos que van a aparecer. Bueno, Dios te bendiga y pues bendiga a todos los que están presentes, ya cualquier cosa al tanto de los programas que voy a tener. Y aquí les doy la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ah, Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos los gracias. que nos están Nos viendo. vemos. Gracias. Hasta luego.